Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, feliz comienzo de semana, bienvenidos a Agárrate. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un tema que tiene que ver con la casa, con Agárrate. Y es esta controversia que hay respecto a la transmisión que una página llamada Venezuela al Punto hacía de nuestro programa. Resulta que YouTube suspendió el derecho de transmitir nuestro programa a través de Venezuela al Punto. Quiere decir, Venezuela al Punto no puede transmitir más Agárrate. Y les voy a explicar cuál es la situación aquí. Nosotros hacemos Agárrate y varias veces, en varias oportunidades yo les he mostrado el equipo que hace Agárrate. Nosotros somos un grupo que trabaja todos los días con muchísimo esfuerzo para llevarles a ustedes este programa, que no es solamente el contenido, detrás del contenido hay producción, detrás del contenido está la parte que manejan los especialistas, los técnicos, nuestro director, nuestro encargado de sonido, etc. Bueno, todo eso tiene un costo que nosotros hemos asumido y que una de las formas de pagarlo es monetizando nuestro programa a través de YouTube. Ahora nosotros estamos monetizando un programa que es nuestro, que lo hacemos nosotros, que tiene un copyright, una propiedad intelectual, unos derechos de autor. De manera que Venezuela al Punto está transmitiendo un trabajo que hace otra persona, un trabajo que es eso, es un trabajo, es un esfuerzo. ¿Qué hacemos nosotros? Venezuela al Punto, no sabemos quién la maneja, no sabemos quiénes son sus dueños, jamás se ha comunicado con Agárrate, nunca se ha comunicado conmigo ni con nuestro productor ejecutivo, que es Roberto Betancourt, para solicitarnos la autorización de transmitir nuestro trabajo a través de su página. ¿Por qué YouTube suspende el derecho de transmitir Agárrate a través de Venezuela al Punto? Porque Venezuela al Punto está monetizando Agárrate, es decir, Venezuela al Punto está ganando dinero con el trabajo de nosotros y YouTube no permite eso. YouTube no permite, por ejemplo, que yo me haga dinero, por ejemplo, con una canción de Carlos Vives. Yo no puedo vivir del trabajo de Carlos Vives. El trabajo de Carlos Vives es para Carlos Vives, por ponerles un ejemplo. El trabajo de Agárrate es del equipo de Agárrate y YouTube no permite que si nosotros tenemos un canal oficial, ¿verdad?, por el cual se transmite Agárrate, otra persona con otro canal, otra página, se beneficia económicamente del trabajo que tiene un copyright. Esa es la explicación. No es que aquí porque se habla de una querella, no es que aquí se abrió un juicio ni una demanda, para que la gente esté clara con eso. Por ahí hubo alguien que me insultó en las redes sociales y me dice zapa, que yo hay que acuse a Venezuela al Punto, porque Venezuela al Punto está haciendo un trabajo por el país. Bueno, el trabajo por el país lo estamos haciendo nosotros, el equipo de Agárrate, y nosotros producimos un contenido diario. A mí no me parecería nada malo que Venezuela al Punto produjera su propio contenido, hiciera su trabajo. Cuando ustedes tienen este programa al aire, una hora diaria, detrás de esa hora diaria hay un gran esfuerzo de un equipo. Hay muchas horas de trabajo para que este producto salga al aire. Están personas que trabajan en la parte de información que suple la página factoresdepoder.com. Estamos los que producimos el material y todo el contenido de Agárrate. Bueno, porque nosotros tenemos que aceptar que una página publique nuestro trabajo y se beneficia económicamente de eso. Y ellos han manejado esta situación como que ellos nos han hecho un favor de difundir nuestro trabajo. Señores, nosotros hemos estado trabajando para las páginas a las que pertenecemos. Hemos estado trabajando para las páginas que nos pertenecen. Nosotros en ningún momento le pedimos a Venezuela al Punto que transmitiera nuestro programa y en ningún momento ellos se han comunicado con nosotros para pedirnos autorización. Esa es la explicación que tengo que darles respecto a esto.
Vamos a lo que nos interesa a todos y es la información, la noticia. Hoy el que se va a encargar pues, de entorpecer el referéndum revocatorio, el que se va a encargar pues, de violentar la voluntad popular, es Jorge Rodríguez, que Jorge Rodríguez dio unas declaraciones frente al Consejo Nacional Electoral y ahí dijo, vamos a verlo, que va a ser Germán Escarrá el que va a prácticamente a armar los mecanismos jurídicos para impedir que en Venezuela vaya un referéndum revocatorio, a pesar de que más de 2 millones de personas firmaron para dar el primer paso hacia el capítulo final, que sería revocar definitivamente a Nicolás Maduro. Vamos a ver primero lo que dijo Jorge Rodríguez y vamos a comentar quién es Germán Escarrá. Por otra parte, vamos a solicitar también, es una propuesta del consultor jurídico de la Comisión, el doctor Germán Escarrá, vamos a solicitar todas las medidas que establezcan la Constitución y las leyes de forma cautelar para defender el trabajo del Consejo Nacional Electoral. El doctor Germán Escarrá, ahora lo llaman el doctor Germán Escarrá. Bueno, fíjense que aquí en esta historia que yo he sido testigo de quién ha sido Germán Escarrá, porque por allá en el año 2004, cuando yo todavía estaba en Venezuela, creamos el Comando Nacional de la Resistencia. El Comando Nacional de la Resistencia tenía como objetivo eso, resistir y liberar a los presos políticos e ir contra lo que ya se armaba, ya se veía que era una dictadura. Bueno, uno ahí, como digamos que los fundadores fuimos el propio cardenal Rosalio Castillo Lara, que en paz descanse. Ahí estuvo Antonio Ledesma, estuvo Óscar Pérez y estuvo esta servidora. Nosotros realmente hicimos un movimiento que se dedicó a abrirle los ojos al ciudadano y a activar la calle. Eso era lo que hacía el Comando Nacional de la Resistencia. Yo quiero que ustedes vean algunas de las declaraciones que como vocero del Comando Nacional de la Resistencia dio Germán Escarrá en aquellos tiempos y que se referían precisamente a la inconstitucionalidad de ese régimen, se refería a la violación de derechos humanos, se refería a todas las violaciones a la ley que estaba ejecutando el régimen y todavía en ese momento que Germán Escarrá declaraba eso, no había pasado ni una cuarta parte de lo que está pasando ahora en Venezuela. Vamos a ver algunas de esas declaraciones. Te reto nuevamente en el escenario que quieras, en Venezolana de Televisión, en Miraflores, en la plaza que quieras escoger, para que debatamos sobre este proyecto de usurpación y tiranía que el pueblo venezolano no va a aceptar. Usurpación y tiranía, eso era con Hugo Chávez y eso era en un evento del Comando Nacional de la Resistencia, Germán Escarrá retando a Hugo Chávez a ir a un debate en cualquier escenario que Chávez decidiera. Vamos a ver otro de estos momentos. Y que hoy invoco porque parece un canto de honor y de responsabilidad a la generación auroral del 19 de abril, cuando dice estas palabras: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías o menoscabe los derechos humanos. Eso también es refiriéndose al régimen chavista. Vamos a ver la tercera intervención en nombre del Comando Nacional de la Resistencia de Germán Escarrá. A los principios de autodeterminación, soberanía y libertad puede desconocer a un régimen, autoridad o legislación que viole las garantías democráticas y los derechos humanos. Cuando llamamos a la rebelión constituyente frente al golpe de Estado que se está fraguando contra la Constitución, estamos llamando al 350 una vez más.
ese es Germán Escarrá llamando al 350, que es el desconocimiento de las autoridades cuando las autoridades cometen violaciones a la Constitución Nacional. Bueno, ya en el año 2012, estamos hablando de hace 4 años y antes, yo denuncié que Germán Escarrá era un infiltrado en la oposición, a pesar de que habíamos trabajado juntos de la mano en el Comando Nacional de la Resistencia. Habían muchas informaciones que me llegaban acerca de cómo Germán Escarrá estaba trabajando con el gobierno y de forma solapada o en silencio y haciéndose pasar todavía por opositor, porque después de esas declaraciones tan duras que ustedes vieron, porque en Venezuela hay un grupo de venezolanos entre los cuales yo estoy, que siempre hemos dicho que un régimen como ese no sale con votos sino con la calle, y a nosotros nos llaman radicales. Por cierto que por aquí en Miami hay un grupito de periodistas que dice que no se quiere reunir conmigo porque yo soy muy radical. Sí soy radical, y lo que está pasando en Venezuela, las colas de hambre que hay en Venezuela y todo lo que está ocurriendo demuestra que había que terminar con este régimen antes y con la gente en la calle, y eso está contenido en la Constitución. Bueno, por eso soy radical. Bueno, eso es como que si Patricia Poleo el día de mañana empezara a hablar a favor de un régimen. O sea, una persona que estuvo en el extremo de allá, como dice Julio Borges, que en la oposición están los radicales como Patricia Poleo y están los mano floja como él. Bueno, ahí, allá, en el extremo, el gran extremo de la oposición estaba Germán Escarrá. Y ahora es la mano derecha del régimen para no irse, para bloquear el referéndum revocatorio. Vamos a ver una declaración que él da, Germán Escarrá, en el año 2012, vamos a verla en pantalla, con respecto a una declaración que había hecho yo diciendo que yo le iba a quitar la máscara. Es de Aporrea, ahí la tienen ustedes en pantalla. Él dice, el título dice: Germán Escarrá critica intolerancia desde la oposición, se desató la canalla. Eso era refiriéndose a mí, la canalla era refiriéndose a las declaraciones mías. En el último párrafo dice: en relación a la afirmación realizada por la periodista Patricia Poleo, quien aseguró que desenmascararía al bandido de Germán Escarrá, el jurista afirmó: digamos que es un criterio, es una dama que para mí es difícil responderle. Yo la conozco a ella, está muy investigada. Yo conozco su actividad con relación al caso Fujimori, conozco su actividad con personalidades muy comprometidas con el orden de la delincuencia en Venezuela. Yo me imagino que me quiso decir delincuente con esto, pero yo prefiero esperar y si lo considero pertinente haré la réplica correspondiente. Bueno, imagínense en esa oportunidad una persona que vive aquí, en Miami, me fue a visitar para amenazarme con que Germán Escarrá me iba a denunciar aquí por yo decir que él que era un infiltrado del gobierno. Bueno, han pasado 4 años. Han pasado 4 años de esto y ya ustedes ven el resultado. Ahora Germán Escarrá, por ejemplo, declara contra la ley de amnistía cuando el Comando Nacional de la Resistencia, a la que él perteneció, al cual él perteneció y que fue fundador, tenía como objetivo fundamental la libertad de los presos políticos. Y ahí tienen ustedes la declaración que da una de las publicaciones que difunde el pensamiento de Germán Escarrá sobre la ley de amnistía, que dice que puede ser anulada porque atenta contra la Constitución. Y el Cooperante, que es una página que, por cierto, yo les recomiendo visitarla, Germán Escarrá dice que un político puede variar en ideologías. Ahí está el resumen de lo que él dice con respecto a ese salto de talanquera, que nunca fue un salto de talanquera, siempre fue un infiltrado de la oposición. Ahora, hay una información que ha surgido en los últimos tiempos acerca de que Germán Escarrá sería propietario de un apartamento lujosísimo aquí en Miami y además sería propietario de una peluquería. Yo no he podido confirmar esa información, aunque hay personas, testigos que dicen que lo han visto desayunando en el edificio lujosísimo, en la cafetería del edificio, y que les consta que Oasis, que es su hija, cómplice de él, Oasis, sabes que te conozco, Oasis es la que maneja la peluquería. Yo no tengo confirmado eso, pero lo vamos a averiguar y vamos a denunciar aquí a Germán Escarrá, porque para lo que se está prestando Germán Escarrá en este momento es para darle la espalda a la voluntad popular que ha firmado para hacerle un referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. Y este señor, ya lo dijo hoy Jorge Rodríguez, es el que está designado por ese régimen oprobioso
para evitar ese referéndum revocatorio. Aquí lo vamos a denunciar y vamos a hacer lo que se pueda. Si este señor de verdad tiene propiedades aquí y su hijita Oasis está viviendo aquí en Miami. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar con un periodista venezolano, Eduardo Orozco, porque mañana los periodistas venezolanos marchan en Venezuela. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, regresamos con Agárrate. Mañana van a marchar los comunicadores sociales en Venezuela, exigiendo una prensa libre, no solamente los ya graduados, periodistas en ejercicio, sino también los estudiantes de comunicación social. Vía Skype tenemos al profesor Eduardo Orozco, periodista venezolano, además fue presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, gracias por la llamada. Bueno, y gracias por estar con nosotros aquí, porque realmente eres un periodista de mucho prestigio, muy respetado en Venezuela, y yo, además de hablar de la actividad de mañana, que es muy importante, quiero que entremos en este segmento con un panorama de lo que ha ocurrido en Venezuela con la libertad de expresión, Eduardo. Y te digo, yo me vine hace 10 años al exilio y todo el mundo me decía que lo mío era un caso aislado, y yo luchaba porque la gente entendiera que esto no era un caso aislado, sino que era una política de Estado violar la libertad de expresión. Y bueno, y lo que hemos visto lo que tenemos ahora en el país es un país sin información. Háblame un poco de cómo se ha transformado Venezuela, sobre todo porque nosotros tenemos audiencia que no solamente es venezolana, y yo quiero que la gente entienda qué es lo que ha pasado con el periodismo en Venezuela. Bueno, precisamente te has usado una palabra, una frase exacta. Es una política de Estado, es decir, es un sistema de gobierno. No es un error de un ministro, no es el abuso de un funcionario, no es una casualidad, no es una cosa que sucede en un momento y luego se corrige. Es una política de Estado de silenciar a la opinión pública, de silenciar a los periodistas, de silenciar a los ciudadanos y cerrar los medios de comunicación social. Entonces, eso se ha ido agravando en este lapso de 10 años, cuando tú te fuiste, como bien te dijo, no, es un caso único, son muy pocos, etcétera. Resulta no, que ya una situación generalizada, y hoy estamos enfrentando una realidad donde ya Venezuela no es una democracia, va en vías hacia una dictadura, pero no es una democracia. Y no es una democracia porque no existe libertad de expresión, porque aquí se castiga la opinión de los ciudadanos, aquí se cierran medios de comunicación o se compran para silenciarlos también. Y estamos ante una crisis realmente terrible. La opinión pública latinoamericana debe entender de una vez que estamos en una situación realmente grave para la libertad, para la democracia, para el periodismo. Por eso la marcha de mañana tratará de llamar la atención sobre la terrible situación que viven los medios y los periodistas venezolanos. Es más, la prensa se va a enterar, porque en Venezuela se da un caso, entre otras cosas, un caso terrible con los medios de comunicación impresos. En todas partes del mundo hay una grave crisis actualmente con el tema de los avances de la tecnología y los cambios de hábitos de los lectores. Y eso afecta realmente a la prensa impresa. Claro. Y los medios impresos hacen el esfuerzo por adaptarse a las redes, a internet, etc. Pero en Venezuela se suman dos problemas más, que son la crisis económica, que no permite mantener medios de comunicación independientes, y el acoso del gobierno. Es que hay una tormenta perfecta de tres factores, de tres tormentas, sobre la libertad y la democracia y la prensa en Venezuela. Pues hace exactamente un año, yo en una conferencia ya en Miami, en una institución muy reconocida allá, el Miami Dade College, Sí. ya denunciábamos la crisis de 8 diarios venezolanos. Hoy ya podemos hablar lamentablemente de que hay 19 diarios cerrados por diversas razones, pero fundamentalmente por el tema del papel. De esos 19, 2 pasaron a ser semanarios, el caso de Tal Cual y el caso de Correo del Caroní, de Abolino, de Puerto Rastro. Ahora en marzo desapareció, dejó de circular el Carabobeño, un periódico de gran prestigio del estado Carabobo, y el diario La Mañana del estado Falcón.
Con esto suman 19 diarios cerrados por la crisis de papel. ¿Y qué pasa con la crisis de papel? Bueno, que el gobierno monopoliza la importación de papel para venderlo a precios regulados, a un costo más o menos accesible, y al controlar, al monopolizar el gobierno el papel y otros insumos de periódicos, prácticamente castiga o premia a la prensa que se le para enfrente o que se arrodilla. Y eso ha producido pues esta gravísima crisis de la prensa impresa en Venezuela, donde habían 115 diarios, ya quedan unos 96, 97 diarios. Eso significa no solamente que se pierden puestos de trabajo, que se cierra un medio de opinión, de información, sino que el venezolano pierde información diariamente, porque no solamente Patricia, desaparecen 19 diarios. Es que además los otros, los que quedan, los 95 que quedan, los 96 que quedan, han reducido a la mitad en promedio la cantidad de páginas y han reducido a la mitad en promedio el tiraje. Eso significa miles de informaciones que deja de percibir el ciudadano común y corriente. Información que ya no leen, que no tiene acceso a ella. Eso es un plan, por eso es política de Estado, es un plan de desinformación masiva la que está sufriendo el pueblo venezolano. Y eso, por supuesto, ayuda a todo el problema de desinformación, crea la grave crisis de libertad de expresión, crea una grave crisis de derecho a la información. Es decir, un conjunto de factores que junto con la censura y la autocensura ya dibuja un panorama de un país pues, que está cayendo en el silencio absoluto, en el silencio de las dictaduras. Y eso, por supuesto, es inaguantable. Y bueno, ya se están produciendo reacciones muy importantes en la opinión pública venezolana que llama la atención incluso internacionalmente sobre esta crisis. Así que una de las razones por la marcha de mañana es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, Así es. un día instituido en 1993 por la ONU. Bueno, precisamente es un momento apropiado para denunciarlo, para manifestar esta situación. El pasado 30 de abril, el 30 de marzo, perdón, se hizo otra manifestación en Caracas, también de periodistas denunciando el tema del papel y la crisis en los medios impresos. Es que la crisis en general, porque no solamente son los medios impresos, sino que hay decenas de emisoras de radio cerradas, hay 200 emisoras de radio esperando por la ratificación del permiso de Conatel, que es una espada de Damocles ahí pendiendo sobre el cuello de 200 emisoras de radio. ¿Y cuál es y hay un chantaje? Pues que funciona allí. Si te portas bien, te doy el permiso, si te portas mal, no hay renovación de licencia y te puedo cerrar, como hicieron con Radio para acá, en televisión. Es decir, que por donde veamos, son decenas de casos diariamente que hablan claramente de un gobierno, de un régimen, de un grupo de funcionarios que están ahogando la opinión pública venezolana, que están ahogando la opinión de los venezolanos y la libertad de expresión en Venezuela. Se atropellan periodistas todos los días. Mira, por decirte un caso, ahora en marzo, para hablar de marzo nada más. Sí. La periodista Mariana Duque del diario de los Andes de Táchira fue atropellada y fue insultada por cubrir información. Un grupo de periodistas hace apenas una semana que cubrió la información de los diputados que se encadenaron ante el CNE, que ya es un hecho grave también. Bueno, fueron atropellados igualmente. Es decir, todos los días hay casos de atropello sin ningún tipo de razones, porque es un gobierno que no dialoga, que no explica, que no informa a nadie de las situaciones que padece el venezolano común y corriente. Así que es un cuadro realmente terrible el que se ha producido en Venezuela por este régimen, por este plan de la patria que se está implementando, cuyo objetivo todos lo sabemos, y esto está escrito. El objetivo es silenciar a la opinión pública, el objetivo es lograr el control total, el control político total del país. Y bueno, afortunadamente se han producido algunos casos como las elecciones parlamentarias, como el de marzo del domingo pasado, de estos 3 días pasados, donde ya se nota que es un país que está cansado
de la situación y está dispuesto a luchar por su libertad. Ese es el reto que tenemos en este momento los venezolanos. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso, Eduardo, yo quiero que hablemos un poco de los periodistas que se están formando, ¿no? Tú has sido profesor durante cuántos años en las universidades en Venezuela. Sí, bueno, Durante, ¿cuántos años tienes siendo profesor, Eduardo? ¿Cuántos años tienes siendo profesor? Bueno, yo me jubilé ya, yo tenía casi 28 años en la Universidad Central de Venezuela. Y después tuve otros 5 años en la Universidad Católica. En la Católica. Algunos servicios. Yo quiero que al regreso hablemos de cómo, porque yo di clases en la universidad y no me imagino formando jóvenes ahora, formándolos dentro, porque la formación no solamente es lo que el profesor imparte, sino lo que hay afuera, lo que el ejercicio, ¿no? En el patio, como decimos. Entonces, al regreso quiero que hablemos un poco de eso, cómo se está formando el nuevo comunicador social en Venezuela y, por supuesto, vamos a hablar de la marcha de mañana. Al regreso continuamos con el periodista venezolano Eduardo Orozco. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos vía Skype desde Venezuela con el profesor periodista Eduardo Orozco. Eduardo, ¿cómo se forma a un periodista en estos tiempos? ¿Para qué se forma a un periodista en estos tiempos? Porque tengo entendido que mañana también los estudiantes van a marchar, ¿no? Sí, la marcha de este 3 de mayo es convocada por el Colegio de Periodistas, por el Sindicato de Prensa, por Espacio Público, que es una ONG muy activa en este trabajo de denuncia, y por Expresión Libre, que también es una ONG que está trabajando muy fuerte en todos estos temas hace algunos años. Y los estudiantes, tanto de la Universidad Central de Venezuela, la Católica, la Universidad de Santa Rosa, la Universidad de Santa María y la Universidad Monte Ávila, van a acompañarnos a los profesionales del periodismo en esta demostración que va a llegar hasta la sede del PNUD para entregarle un documento sobre la situación. Ahora, te preguntaba algo muy importante. ¿Qué se le puede enseñar a un muchacho? Es como en Cuba, ¿no? ¿Qué escuela de periodismo puede haber en Cuba? Sí. ¿Cómo se le puede enseñar a un muchacho periodismo de investigación en un país donde no se puede investigar? En un país donde no es posible que se declare un ministro, donde no es posible tener acceso a la información pública. Precisamente se acaba de aprobar una ley de la nueva Asamblea Nacional sobre el derecho a acceso a la información pública, que es un derecho constitucional. Hay una cantidad de derechos completamente eliminados, conculcados, negados por este régimen que le pinta un panorama realmente oscuro a los estudiantes de periodismo. En Venezuela hay 22 escuelas de comunicación social. Estamos calculando un promedio con 2.000 estudiantes que tengan cada escuela, estamos hablando de 44.000 a 50.000 estudiantes de comunicación social. El Colegio de Periodistas tiene 22.000 inscritos y hay unos cuantos que no están inscritos. O sea que es un volumen bastante grande de profesionales y de estudiantes en formación, pero que se encuentran con un país donde no se puede ejercer el periodismo. Porque como tú bien lo sabes, y por esa razón tú te dices obligada a irte del país, sin libertad, sin respeto, sin acceso a las fuentes informativas, no hay posibilidad de ejercer periodismo en ningún país. No tiene sentido el oficio. No tiene sentido. Entonces, por eso es que tú ves, bueno, cada día se lee menos periódicos, cada vez hay más portales por internet, que hay mayor libertad. Prácticamente los programas de radio también los están eliminando, en la televisión no hay prácticamente programas críticos. Entonces, ¿qué le queda a un estudiante de comunicación social? Aprender pura teoría, pero no la puede poner en práctica. Eso es terrible. Yo soy un ingeniero petrolero en un país, en la isla Samoa, donde no hay petróleo. ¿Qué va a hacer ahí? No hace nada. Entonces, eso es una situación terrible y por eso los estudiantes están tomando conciencia de esa situación y están incorporándose pues, al reclamo del marco de libertad mínima. Un país democrático que se supone garantiza su derecho en la Constitución y en la propia ley del periodismo, pero que en la práctica ya vemos nosotros cuál ha sido toda la política del gobierno. Es terrible pues el acoso permanente a estudiantes, a profesionales, a medios de comunicación. Y ustedes vieron, recientemente le fue un juez del Estado Bolívar decretó 4 años de cárcel para el editor del diario Correo del Caroní.
por ejemplo, por simplemente recoger información donde un editor del mismo estado estaba en curso en un supuesto delito. Y entonces este señor demandó a ese periódico y la decisión fue dictarle una condena al editor del diario Correo Electrónico que no la va a cumplir sino en su casa. Sí, igual, pero es lo mismo, Eduardo. Discúlpeme que te interrumpa. Es el caso, es David Natera a quien te refieres. David ha sido un luchador por la libertad de expresión en Venezuela desde el bloque de prensa que lo ha presidido. Y finalmente, pues, lo acorralaron, porque les pasa a todos. Nadie se salva de eso en un régimen como ese. No, es que mire, el caso del Correo Electrónico es patético. El Correo Electrónico, para poner un ejemplo para los televidentes, era un diario de formato estándar, del formato grande, de más o menos 48 páginas diarias. Luego tuvo que reducir sus páginas lentamente hasta llegar a ser un diario estándar de 16 páginas. Luego tuvo que reducir el formato, se produjo un tabloide de 16, 24 páginas diarias. Ahora se tuvo que pasar a semanario. Entonces ustedes, por eso decido que hay un plan de desinformación masiva, porque de tener 48 páginas estándar llenas de información diariamente, a pasar a hacer un semanario tabloide de 16 páginas, vemos los centenares de información que se pierden diariamente, que no llegan al venezolano común y corriente. Es parte de esa política de Estado de acoso a los medios de comunicación hasta el cierre. El caso de Calcal, un diario tabloide que circulaba en Caracas, ahora es un semanario. Pero todos sabemos que aquí no hay una cultura de semanario, porque bueno, el país está en otras condiciones, la cultura de los lectores ha cambiado, y también está el fenómeno de Internet. Porque todo esto suma una situación terrible. Así que un estudiante de comunicación social va a tener que, lo que está aprendiendo es pura teoría. No puede salir a la calle como se da usted. Yo recuerdo cuando los estudiantes de comunicación, tú lo hiciste. Tú salías a la calle a buscar información y te recibían en el ministerio, te declaraba algún dirigente político, algún dirigente empresarial. Todo el mundo estaba abierto. Ahora hay un terror y hay autocensura. Nadie declara. Aquí no hay ruedas de prensa, aquí no se pueden hacer preguntas. Aquí tú no ves un debate en televisión de dos partes distintas de la política nacional. Aquí el ministro ni siquiera va a las interpelaciones que le puede hacer la Asamblea Nacional. O sea, el silencio se ha ido imponiendo en todos los estratos de la vida nacional. Así que para un estudiante de comunicación social es terrible ejercer el periodismo en Venezuela. Yo considero que el periodismo venezolano era uno de los mejores en América Latina, Eduardo, definitivamente junto con el colombiano y con el periodismo peruano. Bueno, habrá que comenzar de nuevo porque ahora las cosas están como en cero. Claro, así es. Es que las mejores investigaciones que están haciendo ahorita se están haciendo en portales de Internet. Así es. En Última Noticia, un diario como Última Noticia, dirigido por un profesor universitario, eliminaron el departamento de investigación, votaron a todo el mundo. Desde que lo compraron, porque es uno de los periódicos comprados. O sea, uno no sabe si es comprado o es vendido, ¿no? Como Globovisión, que también se vendió al gobierno y se redujo la información a la mitad. Ahora están más o menos por conflictos internos, están apareciendo informaciones de nuevo, más o menos equilibradas. Pero además no les han renovado la concesión a Globovisión tampoco. Por eso lo tienen ahí en 3 y 2. Por eso te digo que es una amenaza. Esta es parte del juego, ¿no? El juego del chantaje, de las maniobras, de las manipulaciones que ejerce el poder sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas. El caso Universal ha ocultado información que fue comprado por un grupo de banqueros. Entonces, no hay acceso, por ejemplo, en el registro, no hay acceso a los documentos de venta de Globovisión. Nadie sabe quién es el Globovisión. Es una situación que niega el derecho a la información que tiene cualquier venezolano de revisar en un registro público. Ahora, yo no sé también, Eduardo, yo no sé también quién es peor, si el que compra o el que vende. Porque yo considero que un medio de comunicación es en un tiempo como este, es una irresponsabilidad venderlo. Más allá, lo menos que se puede decir es que es una irresponsabilidad. Ahí viendo el panorama.
¿quién iba a pensar en algún momento que la cadena Capriles, un grupo tan importante que llegó a ser tecnológicamente hasta el más avanzado del país, fuera vendido a gente del gobierno? Eso era muy pensable. Yo hubiera creído que el diario Universal, una verdadera institución en Venezuela, de la respetabilidad y la credibilidad del Universal, fuera vendido a un grupo pro gobierno. El caso de Globovisión, primer canal de noticias 24 horas en Venezuela. Ha ido reduciéndose el espacio y hoy se cuentan de 97 de diarios con 5, 6, 7 diarios que más o menos se mantienen diciendo las cosas, informando las cosas que la gente, que el ciudadano necesita saber, pero cada vez en menos espacio. Porque como te pone el caso de Correa y Peroní, o de cualquier otro caso, el caso del Impulso, o el caso de Carabobo, que cerró, que pasaron de tener 48, 56 páginas estándar a hacer tabloides de 16 páginas. Ya eso es una reducción de espacio para la información. Ya no hay manera de informarse por esa vía. Por eso, bueno, se produce el fenómeno de las redes, el fenómeno de Internet, de los portales en Internet, de la web. Las redes sociales, el Twitter, todo se sabe ahora por el Twitter. Que están llenando ese espacio, pero todavía falta pues un desarrollo, digamos, de carácter cultural para que los ciudadanos se acostumbren pues, a tener acceso por esa vía a la información. Esto es una lucha, pues. Evidentemente que es una lucha desagradable, terrible, fuerte, como todas las luchas por los derechos en cualquier parte del mundo. Pero bueno, como te decía anteriormente, empiezan a aparecer algunos destellos de esperanza con esos dos fenómenos que han sucedido recientemente, como fueron las elecciones parlamentarias y la recolección de firmas para solicitar el revocatorio del señor Maduro, donde hubo una respuesta impresionantemente positiva. Pues, realmente fue increíble cómo se organizó de manera casi espontánea la gente para firmar. Y mañana esperamos nosotros que en la marcha también nos acompañe mucha gente. Es una manifestación, diríamos, muy especializada, porque es un solo factor, el factor comunicación, los periodistas, no es de todo el país ni toda la población de Caracas, pero esperamos una buena asistencia, sobre todo los propios periodistas. Claro que sí. Afectados por esta situación. Bueno, los que estamos afuera vamos a ir. Los que estamos afuera. Te agradecemos mucho, sí. Porque este es un gran aporte. Dice, no, que el que está por afuera está muy cómodo por allá. No, este es un gran aporte que hay que reconocerlo. El aporte de ustedes desde Miami, el aporte de otros colegas en otras partes del mundo, en España, en Argentina. Pero en Miami es el núcleo más grande, ¿no? Sí. Es importantísimo que ustedes se mantengan y le agradecemos muchísimo, Patricia, especialmente a ti y a otros compañeros, otros colegas allá, que estén atentos y pendientes de la situación en Venezuela, porque es una gran ayuda, es una gran colaboración, la que ustedes están haciendo desde allá con la lucha que se libra aquí en el patio, señorita. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y mucha suerte mañana. Mañana vamos a estar ahí de corazón, porque somos periodistas donde estemos, seguimos siendo periodistas. Gracias, Eduardo. Y siempre a la orden, Patricia. Un gran abrazo. Igualmente. Bueno, ustedes lo escucharon, Eduardo Orozco. Vamos a ir un corte y al regreso nos vamos a Perú, porque las elecciones vienen pronto y eso está en tensión. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y ya nos vamos para Perú. Estamos en Perú vía Skype con la colega Diana Seminario, periodista peruana, columnista del diario prestigioso Diario del Comercio. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Patricia, qué gusto poder saludarte. Igualmente. Bueno, ya vienen las elecciones, 5 de junio, faltan apenas 5 semanas para la segunda vuelta en Perú. Cuéntanos cómo está eso, Diana. La cosa está empatada. Anoche se divulgó la última encuesta, que es un simulacro de voto, y la verdad es que no hay diferencias, pero Pablo Kuczynski tiene 43.3% y Keiko Fujimori tiene 43.1%. Lo que está en pelea esa diferencia de décimas equivalen, según los entendidos, a unos 20.000 votos. Por lo tanto, cada cosa cuenta, como lo decía yo hoy día en mi columna. Sí. Estas 5 semanas van a ser cruciales, un gesto, una declaración, y justamente
Estas 2 semanas, la semana que pasó y esta, ha venido siendo muy intensa para ambos candidatos. La semana pasada, la candidata Fujimori tuvo una discrepancia pública con su hermano. Con el propio hermano. Kenji, así es. Y esta semana, ayer y hoy, Pedro Pablo Kuczynski está afrontando una diferencia y una discrepancia pública nada menos que con el secretario general de su partido, Salvador Heresi. Salvador Heresi ha denunciado sentirse marginado de esta agrupación porque no es más un vocero. Pedro Pablo Kuczynski esta mañana, a través de un programa radial de RPP Noticias, le ha dicho que el señor Heresi deberá comerse sus palabras, así lo ha dicho. Y la candidata a la vicepresidencia, que es Mercedes Arauz, se ha referido al señor Heresi como que es una persona que está afrontando una pataleta. Y esto sigue, esta historia sigue porque recién mañana martes, aparentemente Heresi y Kuczynski se reunirán. Entre tanto, sigue en la controversia y para ponerle como la cereza al pastel de estos nerviosismos que parece que afloran en la campaña, esta mañana también en una entrevista radial, Alfredo Torne, que es el economista, el jefe del plan de gobierno de Pedro Pablo, se ha referido a Keiko Fujimori respecto a una controversia que tienen a propuestas económicas. Ha dicho lo siguiente: parece que a la China se le han arrugado los ojos, que ella no puede leer. Lo que ha generado, como te imaginarás, todo un alboroto en las redes sociales, en los medios de comunicación. Entonces, deberíamos estar en estos momentos en debates de fondo, debates de ideas, en qué es lo mejor para el país. Pero, sin duda, estos arrebatos partidarios que la semana pasada le tocó a Keiko y esa semana y los está afrontando Kuczynski, sin duda que también generan la atención del electorado y los hace también reflexionar, porque si bien no son temas de fondo, propuestas serias, por decirlo de alguna manera, sí señalan un poco el perfil o las personalidades de cada quien, cómo afrontan la tensión en una campaña electoral, ¿no? Yo creo que también eso es importante analizar. Bueno, yo bueno, conozco mucho el caso Perú y he estado mucho allá y vinculada, sí, claro, de muchas maneras. Diana, yo admiro muchísimo el periodismo que ustedes hacen. Se lo estaba diciendo un periodista venezolano en una entrevista anterior a esta. Pero también esa forma de ser del peruano, que es como emocional, no es solamente el fondo, sino que se va a ese tipo de cosas. Me imagino el debate que hay porque se metieron con los ojos de Keiko, ¿no? Ya lo han considerado un tema racial. Claro. El que lo ha dicho es una persona, pues, que digamos, si nos vamos a ir a los rasgos étnicos, no es una persona, tiene más bien rasgos anglosajones, por decirlo de alguna manera. Y que lo diga él, pues también, y que lo diga una persona de esa naturaleza, como comprenderás, también genera un impacto. Y Keiko Fujimori, fíjate que su mayor arraigo electoral es en los sectores menos favorecidos. Digamos que quienes votan por ella son los sectores que en el Perú le llamamos los sectores socioeconómicos D y E, ¿no? Y Pedro Pablo Kuczynski tiene su fortaleza en los sectores socioeconómicos A y B. Y entonces, teniendo en cuenta esa premisa, un comentario de esa naturaleza, creo que es mucho más serio que las desavenencias entre el secretario general Salvador Heresi y Pedro Pablo Kuczynski, por las consecuencias que un comentario de esa naturaleza puede traer en el futuro. Las campañas electorales, y como tú lo sabes bien, Patricia, siempre tienen puntos de quiebra, ¿no? Sí. De quiebre, siempre tienen un antes y un después. En el Perú, por ejemplo, en el año 2011, cuando Keiko Fujimori disputaba la presidencia con Ollanta Humala, uno de sus voceros en una entrevista tuvo la lamentable idea de decir que en el gobierno de Fujimori, dijo entre comillas, matamos menos. Sí, eso fue terrible. Entonces, fue terrible. Y luego el padre de Lourdes Flores, años atrás, refiriéndose a Alejandro Toledo, lo llamó el Euquénido de Harvard,
Bueno, lo que ha dicho hoy día Alfredo Torne, Se llevó eso por creo delante. yo, que solo puede ser comparado con frases de esa naturaleza, Sí. ¿no? Vamos a ver qué consecuencias tiene estos dichos en las mediciones de preferencias electorales de las próximas semanas. Sí, yo insisto en que quizás esas respuestas infelices se deben a que ustedes son los periodistas peruanos verdaderos inquisidores. Cuando están ahí, Sí, atemorizan puede a cualquiera. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo contigo, el entrevistado se pone nervioso, Sí. pero también tiene que ver del temple psicológico de las personas. En una campaña electoral, yo me imagino, nunca he sido parte de ninguna, pero me imagino que en el interior de las campañas debe haber mucha adrenalina, Claro. mucho estrés, mucho nervio, y saberse empatados con la contrincante debe poner a cualquiera nervioso. Porque en otra empresa, la semana pasada la empresa Ipsos le daba a Pedro Pablo 4 puntos de ventaja sobre Keiko, y la empresa GFK este domingo ya no le da esos 4 puntos de ventaja. Claro que no es comparable porque son dos empresas distintas. Sí. Lo correcto es comparar a la encuesta de la misma empresa. Claro. Pero yo me imagino, pues, Patricia, los nervios, la adrenalina que hay, que uno es capaz de decir una barbaridad de ese tipo, ¿no? Diana, ¿cómo ha influido en los resultados de la primera vuelta y cómo va la campaña para la segunda vuelta el gobierno de Ollanta Humala? Bueno, sí, mira, ahí hay toda una controversia, ¿no? Porque tenemos a la señora Nadine Heredia, que es la primera dama y además presidenta del Partido Nacionalista, el partido de gobierno, expresándose a través de las redes sociales todos los días contra la candidata Keiko Fujimori. ¿Pero eso está prohibido por la ley electoral o no? Bueno, el presidente tendría que tener una actitud neutral, claro, y no entrar al debate. Pero hoy día, esta mañana, el presidente ha comentado una propuesta de la candidata Keiko Fujimori cuando ella ha dado un anuncio bastante controversial, porque ha dicho que va a formalizar a los mineros informales o artesanales, y va a derogar las leyes que ha dado Ollanta Humala respecto a ese tema. Entonces, Ollanta Humala se ha metido el debate y ha dicho que por ganar votos se quiere deforestar la Amazonía. Se ha metido en el debate también el ministro del Ambiente. Yo entiendo que tienen el derecho de opinar, pero la ley les exige neutralidad. Entonces, ante la se expresan claramente en contra de la propuesta de una candidata, y eso ya es perder de vista la neutralidad. Entonces, ahora, ¿cómo aparece él en las encuestas? Ollanta Humala, al finalizar su gobierno, ¿cómo está entre el pueblo? Mira, está pues entre los 18 y 20% aproximadamente, no supera, y su esposa está en 9% de aprobación. Entonces, lamentablemente, cuando un gobernante está de salida, generalmente suele subir en las encuestas, porque ya, cosa que hasta el momento no viene ocurriendo con el señor Humala, ¿no? Dime una cosa, Diana, yo creo que va a ganar Keiko. Tú como periodista que estás ahí y que hablas con la gente, ¿qué sientes tú? Mira, yo creo que, Keiko Fujimori ha sacado una votación que dobla la de su más cercano contendor, que es Pedro. El porcentaje oficial fue 39.8% y el segundo puesto 22 punto algo por ciento, ¿no? O sea, bastante diferencia. Y Keiko Fujimori ha ganado en varios departamentos. Yo creo que un análisis frío te llevaría a pensar que, dada esa ventaja sacada en la primera vuelta, podría darle a Keiko una ventaja de llegar a la presidencia. Sin embargo, hay un factor determinante para la segunda vuelta. Es el factor también de la izquierda. La candidata Verónica Mendoza, impulsada por la izquierda, quedó en tercer lugar. Si seguimos en esta lógica, todo llevaría a pensar que la izquierda que apoyó a Verónica va a apoyar a Keiko.
Perdón, va a apoyar a Pedro A Pedro Pablo. Pablo, Sin exacto. embargo, Pedro Pablo es un candidato de derecha, liberal, pro economía abierta de mercado. Entonces, digamos que tendría que votar contra todo lo que este sector Significa, representa. claro. Así es. Pero preferirían eso antes de votar por la hija de Alberto Fujimori. Entonces, Keiko Fujimori tiene un gran pasivo del anti-fujimorismo. Ella en todo momento ha intentado y sigue intentando pues desmarcarse de lo que es Alberto Fujimori. Y la verdad es que yo creo que se encuentra entre la espada y la pared, porque por un lado hay que reconocer que ella ha trabajado su campaña electoral durante 5 años, ha viajado por todo el país estos últimos 5 años, lo que le ha generado los resultados que ha tenido. Pero por otro lado también hay un fujimorismo duro de antaño, lo que en el Perú nosotros decimos los albertistas y los keikistas, que dentro del fujimorismo son dos tendencias claras. Keiko representa a ese nuevo fujimorismo sin Fujimori, que recoge de algún modo las cosas buenas que se le podría reconocer a Alberto Fujimori, pero que rompe definitivamente con toda la herencia de corrupción y violación a los derechos humanos, autoritarismo, ilegalidades que se cometieron en ese gobierno. Entonces, Diana, pero ella ha hecho un gran trabajo si ella ha logrado eso, porque sí, la memoria del peruano no es corta, tiene muy reciente todo lo que se vivió con Fujimori, y que puedan separar a la hija del padre, sobre todo por la relación que hay familiar, pues ella ha hecho entonces un buen trabajo. es bien, o sea, la gente desapasionada y que puede, digamos, hay gente que sí puede distinguir a la hija del padre, pero sin embargo hay colectivos llamados No a Keiko y hay un antifujimorismo que según las encuestas alcanza, o sea, el 40% de los encuestados, en la encuesta que te comentaba al principio de anoche, manifiestan que jamás votarían por Keiko Fujimori. Eso es lo que se le llama, lo que le llamamos el antivoto, el anti-Keiko. Y ya se prepara una marcha, han habido varias marchas contra ella, entonces hay un sector de gente que puede reconocer que Keiko no es Alberto, hay otro sector más bien que dice que el resultado electoral de Keiko es debido a Alberto, ¿no? Y hay otro sector que dice que es la continuación, la herencia, la dictadura. Es más, hay gente que habla de que tiene en los genes el autoritarismo. Ya no, eso es bastante, digamos, serio, ¿no? Pero yo creo que si Keiko Fujimori ha obtenido casi el 40% del voto, es porque yo creo que algo está haciendo bien. Y yo creo que eso es 5 años de trabajo ininterrumpido, viajando por todo el país. Y los demás candidatos de repente no han podido tener ese mismo ritmo, por lo tanto no han alcanzado los mismos niveles de votación que ella ha logrado. Ahora, Pedro Pablo Kosinski, creo que esta es la segunda o la tercera vez que se lanza. La segunda. Es la segunda vez que se lanza. En la primera vez no le fue muy mal. La segunda vuelta. Le fue muy mal, sí. Quedó tercero. Sí. El primero fue Ollanta, la segunda Keiko y quedó en tercer lugar. Bueno, Diana, gracias por esto y te vamos a molestar antes de las elecciones para que nos actualices con lo que está pasando en Perú. ¿Cómo no? Gracias por atendernos. Bueno, ustedes escucharon tremendo reporte el que nos hizo Diana Seminario, periodista peruana, sobre lo que está pasando en ese hermoso país. Bueno, yo me despido hasta mañana. Este programa fue presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.